Buenos días, profesores. A continuación les presento mi proyecto de grado en opción de ingeniero mecánico titulado Análisis dinámico de unidad de bombeo Lufkin modelo C640D 305-144, realizado por mi persona José Javier Contreras, bajo la tutoría del profesor Víctor Calderón. Introducción. Alrededor del 80% de los pozos petroleros del mundo utiliza el bombeo mecánico en la producción de crudos pesados y extrapesados, aunque este también se usa en la producción de crudos medianos y livianos. Este consiste en la instalación de una bomba de subsuelo de acción reciprocante que es abastecida con energía transmitida desde la superficie a través de una sarta de cabillas. Esta energía proviene de un motor unido a un sistema de transmisión mediante engranajes que reduce su velocidad y multiplica su torque. El sistema está compuesto básicamente por un motor reductor, el mecanismo manivela biela balancín, la sarta de varillas, la bomba de subsuelo y la tubería de producción. El motor hace rotar la manivela, la cual incorpora un par de contrapesos y gira un par de manivelas gemelas, las que por intermedio de la biela o brazo Pitman generan un movimiento de vaivén en el balancín cuya forma es curva en su extremo libre y le transmite a la barra pulida un movimiento vertical reciprocante, movimiento que es directamente transmitido a la sarta de cabillas, cuya longitud puede alcanzar cientos de metros. Ella está unida a la bomba de subsuelo, ubicada a cierta profundidad en el fondo del pozo, y cuya operación se describe ampliamente más adelante. La repetición continua del movimiento ascendente y descendente, llamadas émbolas, mantiene el flujo hacia la superficie. Las manivelas gemelas llevan consigo unos contrapesos cuya función es desbalancear el ascenso y descenso de la sarta de varillas. Dicho contrapeso total puede ubicarse en el extremo posterior del balancín, lo que se conoce como tipo Mark II y también el tipo Mark Reverse. Capítulo 1. Reseña histórica y conceptual sobre el bombeo mecánico. Generalidades del levantamiento artificial de petróleo. El bombeo mecánico nació en 1859, prácticamente a la par con la industria petrolera. En sus inicios, la perforación se hacía con herramientas de percusión. La mecha se suspendía mediante una especie de balancín de madera y se dejaba caer, más o menos en la misma forma a como hoy día se hincan pilotes y postes. Aunque hoy día ya no se usan balancines de madera ni máquinas a vapor, los componentes del método son los mismos. El emblemático balancín todavía se usa para convertir el movimiento rotatorio del motor en reciprocante para impulsar la bomba. Actualmente las unidades de bombeo de balancín representan alrededor del 27% de la producción total del petróleo. De todos los tipos de levantamiento artificial de petróleo, el bombeo mecánico (BM), ampliamente conocido a nivel mundial, es el más común, pero no por eso el más fácil de operar. El bombeo mecánico consta elementalmente de un motor eléctrico, una unidad de superficie, una sarta de cabilla y una bomba de profundidad de pozo, elementos que usualmente se agrupan en dos categorías: equipos de superficie, donde encontramos el motor, caja reductora y mecanismo articulado de barras, y equipo de subsuelo, integrado por la bomba, la sarta de cabilla y las anclas del eductor. El bombeo mecánico puede usarse tanto en pozos someros como en intermedios, como profundidades de hasta 4.000 metros, así como en pozos de baja productividad, de hasta 5.000 barriles por día, y en yacimientos de petróleo con viscosidad de hasta 9 grados API. Tipología y clasificación de las unidades de bombeo mecánico. Para los propósitos del presente proyecto, únicamente son de interés los métodos de levantamiento artificial basados en el mecanismo manivela biela balancín, es decir, las unidades denominadas comúnmente como balancín de petróleo. La clasificación establece que todo sistema de bombeo de crudo consta esencialmente de la unidad de bombeo y la sarta de varillas, y que existen básicamente tres tipos de unidades de bombeo: unidades de bombeo mecánico API, unidades hidráulicas y bombas rotativas, siendo concernientes a la investigación las API.
Del primer tipo se expresa que se distinguen tres tipos de unidades de bombeo mecánico API: convencional, Mar 2 o unitorque y balanceadas por aire. Particularmente conciernen al presente trabajo las unidades convencionales API, que como mera aproximación se pudieran clasificar en unidades con contrapesos gemelos en la manivela, designadas entre los modelos C25D 5324 al C912 356 168, o en unidades con contrapesos en el balancín en tamaños desde B6D 2124 al B57D 10948. Unidades de bombeo convencionales clase 1. Este tipo de unidad se basa en el movimiento de un mecanismo tipo manivela biela balancín. Es el tipo de unidad de bombeo mecánico más común y más utilizada en todo el mundo, y desde los mismos inicios de la industria petrolera. En ella, un mecanismo articulado de barras convierte el movimiento rotacional del conjunto motor-reductor en un movimiento reciprocante y alternativo de un balancín, el cual acciona una bomba de subsuelo mediante una sarta de varillas. Las unidades convencionales clase 1 constituyen el principal tema desarrollado en el presente proyecto, dado que la unidad Lufkin C640D 305-144 pertenece a este tipo. Unidades de bombeo clase 2 o Mar 2 o unitorque. También se basan en el mecanismo manivela-biela balancín, pero a diferencia del tipo convencional, su balancín pivota en uno de sus extremos, lo que trae consigo importantes diferencias en cuanto a su comportamiento cinemático y dinámico. Esta tiene la ventaja de soportar mayores cargas que las convencionales de igual capacidad o tamaño. Las desventajas son los costos de fabricación elevados y utilizan un contrabalance muy pesado. Unidades clase 3 o aerobalanceadas. Son esencialmente iguales a las convencionales, pues poseen el mismo mecanismo manivela-biela balancín, en el que la rotación de la manivela origina el movimiento de oscilación del balancín, pero además usa la presión contenida dentro de un cilindro para generar el contrapeso requerido para la carga del pozo. Es conocida también como una unidad neumática debido, obviamente, a que su balanceo es a través de aire suministrado por un motor compresor hacia un cilindro amortiguador. Capítulo 2: Parámetros geométricos y cálculos cinemáticos. El estudio del movimiento en las unidades de bombeo comienza no solo por determinar las dimensiones propias de la unidad Lufkin en estudio, sino por saber cuáles de tales dimensiones son las necesarias para el referido estudio, lo que exige previamente una revisión de algunos conceptos básicos de la cinemática de mecanismos. Tales dimensiones generales se obtienen del Catálogo General Lufkin 2008-2009. Dimensiones de interés cinemático de la unidad Lufkin C640D 305-144. Del catálogo del fabricante Lufkin se obtiene la totalidad de dimensiones propias de la unidad Lufkin de estudio, agrupadas según criterios de interés, pero en su conjunto se pueden considerar en los siguientes parámetros. En el primer lugar se consiguen las dimensiones generales, como se ven a continuación. En el segundo lugar se obtienen las denominadas dimensiones API, y finalmente se obtienen los parámetros trascendentales de la unidad de estudio. Una vez sintetizadas las cuatro barras del mecanismo y observando que el eslabón fijo es localizado entre los apoyos O2 o 4, se determina su longitud. Para determinar si el eslabonamiento de la unidad Lufkin corresponde a un mecanismo a nivel biela balancín, se relacionan sus cuatro eslabones conforme a lo establecido por Garchov. Para ello se obtiene que sus longitudes, obtenidas de los catálogos ya mencionados, son las que se aprecian a continuación. Y al relacionar estas longitudes se determina que efectivamente se cumple la relación, ya que 234.45 es menor que 264.5. Análisis de posición mediante álgebra vectorial. Para llevar a cabo el análisis de posición se comienza por deducir la ecuación vectorial que gobierna el comportamiento cinemático de la unidad. Se establece un cierre vectorial que involucre todas las variables de interés. Para ello se asocia cada elemento de máquina con un vector posición y se define el lazo vectorial que los relaciona, que sería vector posición O2 más vector posición AB es igual al vector posición O2 O4 más el vector posición O4B. Y también obtenemos la ecuación vectorial expresada en notación matricial.
Al descomponer esta ecuación vectorial en sus componentes cartesianas, se obtiene un conjunto de ecuaciones escalares, una por cada eje cartesiano, y dado que la unidad Lufkin C640D 305-144 es un claro ejemplo de máquina con movimiento plano, se obtienen solo dos ecuaciones ya que ninguno de los vectores tiene componentes en el eje Z. Se conoce que θ2 es el ángulo de entrada, es evidentemente función del tiempo y viene dado por la rotación de la manivela a velocidad constante. Se ha denominado como θ5 el ángulo que forma la recta O2 o 4 con el semieje X positivo, el cual tiene un valor constante de 50.19 grados. Y θ4 es el ángulo de salida. Las componentes del lazo vectorial anterior configuran un sistema de ecuaciones escalares que, a su vez sustituidas las magnitudes constantes en el tiempo, resultan las ecuaciones que vemos abajo. Este par de ecuaciones constituye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver para cualquier valor de θ2, pues si bien pareciera poseer tres incógnitas, en realidad son solo dos, dado que θ2 es variable en el tiempo, su valor es conocido y viene dado por la velocidad angular de la manivela u órgano conductor, por lo que se considera que es un dato de entrada. Para su resolución, el autor optó por elaborar un programa en MATLAB y en este entorno de programación se usó eso de la función fsolve para conseguir el valor de θ3 y θ4 para cada valor de θ2 generado automáticamente. Análisis de velocidades absolutas mediante álgebra vectorial. Con un procedimiento basado en álgebra vectorial, es posible obtener el sistema de ecuaciones vectoriales que permitan determinar la velocidad absoluta de cualquier punto del mecanismo. Solo se determinará la velocidad de dos puntos trascendentales de la máquina. Los dos puntos trascendentales de la máquina son A y B, es decir, las articulaciones entre la manivela biela y balancín, y estos dos últimos, biela y balancín, son los dos elementos de máquinas más importantes. Todo ello en una sola fase representativa, siendo la fase determinada con θ2 igual a 300 grados. Es oportuno acotar que el conjunto motor-reductor que mueve la unidad Lufkin rota a una velocidad constante, que depende de gran cantidad de parámetros, es decir, se suele elegir un valor entre cierto rango de valores usuales, pero que normalmente se halla entre 5 y 20 strokes por minuto, siendo esto lo mismo que decir una velocidad angular entre 5 y 20 revoluciones por minuto, por lo que resulta muy difícil para el autor decir cuál es el valor adecuado para los cálculos de velocidad y de aceleración. Pero para manejar valores extremos de velocidad, se escoge un valor tope de 20 revoluciones por minuto, lo que equivale a 2.09 radianes por segundo. Para el mecanismo 4 barras que determina la unidad Lufkin de estudio, las dimensiones y datos constantes son los que vemos a continuación. Y referido únicamente a la fase θ igual a 2, se calculan los ángulos θ3 y θ4, por lo cual se resuelve el cierre vectorial, generando el siguiente sistema de ecuaciones con el cual podemos obtener el resultado de θ3 y θ4. De tal manera, sustituyendo valores y efectuando, obtenemos la velocidad en A. Ya conocida la velocidad en el punto A, se determina la velocidad en el punto B y se procede a expresar cada vector en su concepto elemental. Entonces sustituimos valores y se escribe la citada ecuación vectorial como un sistema de ecuaciones escalares. De modo que resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se obtienen los vectores de velocidad angular. Para verificar estos resultados, el autor construyó el modelo de Working Model obteniendo coincidencia de resultados. Y ya conseguidos los vectores de velocidad angular, se determina la velocidad en B. Y seguidamente se determina la velocidad relativa entre los puntos A y B. Y de modo similar se determina la velocidad del punto C. Análisis de aceleraciones absolutas mediante álgebra vectorial. Al igual que se hizo para el análisis de velocidades, se realiza el desarrollo algebraico para una fase representativa, identificada ella con el ángulo θ2 igual a 300 grados y sabiendo que la velocidad angular es constante. Por cuestión de tiempo solo se muestran algunos valores relevantes ya que el procedimiento lo pueden encontrar en el informe. Capítulo 3. Análisis dinámico de la unidad C640D 305-144. Principio de D'Alembert. Establece que la sumatoria de fuerzas y las fuerzas de inercia
que actúan sobre un cuerpo forman un sistema de equilibrio para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En tales casos se habla de equilibrio dinámico. Tanto la fuerza de inercia como el momento de inercia son negativos. Basta entonces con aplicar las condiciones de equilibrio dinámico en cada elemento de máquina de un sistema mecánico para afirmar que el mismo se halla en equilibrio dinámico. Dichas condiciones, que se desprenden de la aplicación del principio de D'Alembert, son las que vemos en la diapositiva: las sumatorias de fuerza y la sumatoria de torque. Solo queda entonces aplicar el par de ecuaciones ya expresados al mecanismo de la unidad Lufkin C640 de 305-144, es decir, a su mecanismo manivela-biela-balancín, conocida no solo sus dimensiones sino sus masas y las inercias de masa de ellos, así como la ubicación de sus centros de masa. En nuestro caso es claro que la carga a vencer se aplica sobre el balancín, pero además los contrapesos de la manivela generan un torque dinámico que también es determinante al momento de calcular el torque motor requerido por el sistema. Premisas para el análisis de fuerzas de la unidad Lufkin de estudio. Las premisas del proyecto no consideran las condiciones de viscosidad del crudo, la profundidad del yacimiento y demás factores, sino que únicamente suponen que para un pozo determinado se ha seleccionado la unidad Lufkin C640 de 305-144. Esto es una unidad convencional con contrapesos en la manivela, con un torque nominal máximo de 640.000 libras por pulgada, cuya varilla pulida soporta una carga máxima de 30.500 libras fuerza y describe una carga máxima de 144 pulgadas. Se asumirá que la carga sobre la varilla pulida es constante con un valor de 29.000 libras y solo aplica durante el periodo de ascenso de la sarta de cabillas. Es convenido por el autor y con el consentimiento del profesor asesor de la tesis que resulta materialmente imposible conciliar los resultados acá obtenidos con los resultados reales, que no obstante tampoco se conocen, y que por tal razón es inevitable que el autor asuma una cantidad de variables para simular la operación de la unidad Lufkin de estudio. Cálculo de potencia y torque motor para la fase de máximas exigencias. Para llevar a cabo el análisis de fuerzas se partirá del conjunto de datos de entradas ya determinados y presentados anteriormente, correspondientes al mecanismo básico manivela-biela-balancín de la unidad Lufkin de estudio. Los puntos A, B y C son los mismos identificados en el capítulo 2. La carga total a vencer se denota como Q y viene dada principalmente por la acción de bombeo y el peso de la sarta de cabillas. Dicha carga Q a vencer se estima en 29.000 libras fuerza y es aplicada en el punto de tangencia de la horse head con la varilla pulida, tal como ya se ha explicado. No se considera el peso propio del balancín por cuanto se desconoce su geometría y su centro de masa, aunque ya se haya determinado su desbalance estructural, sino que el mismo se supone balanceado. Igualmente se sabe que el conjunto conformado por la manivela y sus 4 contrapesos produce un momento torsor de 17.790 libras fuerza y viene dado por el desbalance estructural y por la masa propia de estos elementos, determinada en líneas precedentes. Estos dos torques tienen efectos opuestos. El análisis se hace para una fase aleatoria para fines meramente representativos. Se elige la fase determinada como θ igual a 300 grados, de la cual se cuenta ya con todos los parámetros cinemáticos. Pero claro, este desarrollo es aplicable a cualquier otra fase. Téngase presente que en la fase de 300 grados la varilla se encuentra en franco descenso y en teoría solo soporta únicamente la carga debido al peso de la sarta, por lo que no constituye una fase crítica. Se somete a equilibrio estático cada uno de los tres elementos de máquina, a saber, manivela, biela y balancín. Si bien ya se pudieron conocer las masas de esos tres elementos, no es posible llevar a cabo el análisis dinámico debido a que se desconocen varios datos, entre ellos las inercias de masa, la ubicación de los centros de masa y otro. Al desconocer la ubicación del centro de masa, es obviamente imposible determinar su respectiva aceleración absoluta. Utilizando la misma nomenclatura empleada anteriormente y comenzando con el balancín o eslabón 4 se tiene la ecuación 1. Dado que se omiten las fuerzas de inercia y el peso propio del balancín, sobre este actúan solo tres fuerzas y sus direcciones deben concurrir en un punto, pero al no tener un punto de concurrencia la ecuación posee más de dos incógnitas, por lo que se hace necesario plantear otra ecuación
para su resolución posterior. En tal sentido, se hace sumatoria de momentos en algún punto del balancín, tal como el apoyo O4, obteniendo la ecuación 2. Acá se ha denominado el punto C como el punto donde se aplica la carga total Q, mientras que B, como ya se sabe, es la articulación que une la biela con el balancín. Por otro lado, ya se tienen los vectores posición para la fase de estudio de 300 grados, los cuales son los siguientes. Y sabiendo de antemano que el vector unitario de la fuerza F34 se define con el ángulo θ3, cuyo valor ya se ha determinado, y que la carga externa que se ejerce sobre la varilla pulida es de 29.000 libras fuerza y netamente vertical, su vector unitario tiene 270 grados y por consiguiente se escribe de la siguiente manera. Entonces, sustituyendo los valores en la ecuación 2, resulta en lo siguiente, y resolviendo la sumatoria de los productos, la ecuación 2 se reduce a la siguiente expresión, donde se obtiene la magnitud F34m. Al obtener esta magnitud con signo negativo, se entiende que el valor unitario es el opuesto al correcto. Por consiguiente, el vector resultante es el siguiente. Ahora es posible resolver la ecuación 1 para determinar la fuerza 1,4, que es la fuerza que se ejerce sobre el apoyo del balancín y es esencial para el diseño de la torre. Ella simplemente se despeja por ser su única incógnita. También se puede determinar la magnitud de la fuerza de la otra manera. Y ahora, haciendo equilibrio sobre el estático sobre la biela, obtenemos la ecuación 3. Haciendo sumatorias de fuerzas en todo, obtenemos la ecuación 4 y donde podemos hallar el valor de la fuerza 1,2. Para determinar el torque que entrega el motor en esta fase, y por analogía en cualquier otra fase, es necesario plantear una ecuación de momento alrededor de algún punto de la manivela, tal como O2. Además, el conjunto conformado por los 4 contrapesos ejerce un momento torsor sobre la manivela denotado como TC, mismo que ya ha sido determinado en el apartado anterior y que se suma algebraicamente con el torque motor, teniendo la ecuación 5. Ya se tiene el vector posición para la fase considerada. Ya se ha determinado el counterbalance propio de esta manivela, cuyo valor es 17.790 libras-fuerza, el cual se traduce en un torque C debido a contrapeso y cuyo valor viene dado por menos 34.838.75 libras-pies. Se desprende que al ser un torque en sentido horario, se opone al motor en este instante, lo cual es perfectamente lógico, tal como se advirtió al inicio de este apartado, ya que la horse head se halla en franco descenso, mientras que el motor debe vencer la carga de los contrapesos en este instante. Finalmente, al sustituir valores se obtiene que la sumatoria de momentos en 2 es todo esto, donde se despeja la magnitud de 2, dando un valor de 109.225.9 libras-pies. Los requerimientos de potencia varían de fase a fase, por lo que no es posible determinar la potencia nominal del motor, pero sí es posible decir cuál es el valor de potencia que el motor debe suministrar en este instante, y vale P igual a T por W, en el cual P está en watt, T en newton metro y W en radianes sobre segundo. Para unidades anglosajonas se suele utilizar la ecuación P es igual a T por N entre 63.000, en el cual P está en HP, T en libras por pulgada y N en revoluciones por minuto, obteniéndose un valor de potencia de 416 HP, que es la potencia exigida al motor en la fase analizada. Para simular las condiciones reales, desde luego, el modelo en Working Model de la unidad de Lufkin C640D305-144 se construye con el valor verdadero de las masas de las dos bielas, de las dos manivelas y los dos contrapesos que se consiguieron en el apartado precedente. Una vez construido el modelo, se procede a solicitar las outputs deseadas, bien sea en cuadros de texto con valores numéricos o en gráficos que representen una variable dada a lo largo del tiempo. Es así como se obtienen los siguientes valores. En la pantalla encontramos un screenshot del modelo de la unidad Lufkin con algunas outputs cinemáticas, como son la posición, la velocidad y la aceleración,
tanto de la biela como de la manivela y el balancín. De igual manera encontramos la velocidad de la aceleración en el punto B y la aceleración en el punto C. En este screenshot encontramos la unidad en otra fase y con diferentes outputs, como son la aceleración en el punto C, la posición, velocidad y aceleración de la manivela, de la biela y del balancín, y la aceleración y velocidad del punto B. En el presente screenshot podemos encontrar las outputs de fuerzas actuantes en la biela y el análisis del balancín. Podemos encontrar la posición, la velocidad y la aceleración del balancín y las fuerzas aplicadas en la biela. En este screenshot podemos encontrar el análisis de fuerza en la articulación O4 y junto con los diagramas de potencia y torque motor. Conclusiones. Por ser en parte un trabajo de investigación aplicada, más que un diseño formal de un dispositivo, tal vez la conclusión más importante es que el trabajo ha permitido aplicar los conceptos de la mecánica de maquinaria en el análisis exhaustivo de una máquina real con tecnología propia y sin incurrir en costos elevados, pues no se utiliza ninguna herramienta especializada más que algún solver y algún CAD de uso común. Con el trabajo concluido, el actor está en capacidad de afirmar que se ha logrado satisfacer el objetivo principal del proyecto, que no era otro sino el estudio y subsiguiente análisis dinámico de una unidad de bombeo Lufkin modelo C640D-305-144, mediante aplicación de los fundamentos de la estática y la dinámica de maquinaria, lo cual requirió previamente del estudio de su morfología y sus características para luego abordar todo lo relativo a su cinemática, desde el análisis de su geometría hasta el mismo análisis de velocidades y aceleraciones de sus elementos, e incluyó el estudio del mecanismo y la resolución algebraica de ecuaciones vectoriales, para finalmente efectuar el análisis algebraico de fuerzas, cuyas matrices finalmente fueron resueltas mediante un solver. Si bien el autor carecía de experiencia en el sector petrolero, y aunque no se planteó la solución de un problema sino efectuar un análisis dinámico de una máquina, puede afirmar que la presente tesis ha sido una valiosa fuente de aprendizaje y formación en el área, y además da por alcanzada la premisa de proporcionar herramientas y procedimientos para el estudio directo de maquinaria propia de la industria petrolera, y así contribuir en la capacitación en materia de levantamiento artificial de petróleo con ingeniería nacional, todo ello como parte fundamental del proceso de producción petrolera. El trabajo también ha permitido demostrar la facilidad de incorporar una herramienta de uso general como lo es el software Working Model en el análisis completo de la unidad Lufkin de estudio, en todo su ciclo de movimiento, para terminar presentando no solo los resultados numéricos, sino su comportamiento dinámico en gráficos a escala. Muchas gracias.